Gracias que están acá. Esta sesión tengo pensado tratar tres asuntos. La primera es aclarar dudas respecto a la actividad 3 y 4 que se refieren a Saint-Simon. La segunda es dar mi versión del tema de COM y el último tema es restablecer o reconsiderar si es necesario las fechas de entrega de las actividades. Entonces, bueno, habíamos comentado que lo más importante de Saint Simon es haberse dado cuenta de la importancia de contar con una ciencia de lo social, dada lo disruptivo de la nueva sociedad, y en ese sentido es que propone él esto de la fisiología social, ¿no? Y una idea que es fundamental es que para él el capitalismo tiene una serie de beneficios y por eso es que identifica que quienes deben de estar al frente de los cambios políticos sobre todo y bueno, científicos también, pues son a los que ellos llaman industriales, que decíamos son todos aquellos que sean productivos, ¿no? Y la otra característica que tiene es que para él la ciencia social debe tener un método científico basado en la empiria, es decir, en la comprobación. Y por eso es que recurre a esto de la fisiología, porque la fisiología se refiere al funcionamiento de un cuerpo vivo. Entonces se considera a la sociedad como un cuerpo vivo y trasladar o trata de trasladar este método, ¿no? Y el último aspecto de su propuesta, decíamos, es esto del socialismo. Dado los beneficios que él encuentra al capitalismo, entonces considera que debería de extenderse a toda la sociedad los beneficios, y eso es lo que él llama socialismo. Y decíamos que lo de utópico no es una propuesta de él, sino más bien es la reputación que hace Carlos Marx, y le dice que su propuesta es utópica, que sí se deben de generalizar los beneficios, pero que ningún burgués va a estar de acuerdo en dejar su posición de privilegios, sus ganancias para repartirlos con el resto de la sociedad. Por eso dice que su propuesta es utópica y contrapone un socialismo científico, ¿no? Donde se trataría sobre todo de llevar a cabo una revolución para realmente quitar a los burgueses del poder. Entonces, bueno, este es un repaso y las actividades que tienen que ver con Saint-Simon es la infografía, donde hay que tener como las ideas generales, y la 4 es un video donde se trata pues de hacer una entrevista y que ustedes se graben a partir de dos, tres preguntas que están en la plataforma. Entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna duda o si tiene, o sea, bueno, alguna duda respecto del tema o si tienen alguna propuesta para poder extender la fecha de entrega o se queda como está. Digo, yo sé que no están todos, ¿verdad? Faltan muchos, pero pues los que están acá son los que van a decidir. Entonces, ¿alguna duda respecto a lo que dice Saint Simon? No, todo bien. Ok, Roxana, ¿por qué estás con dos cuentas, yo? Ah, no, no es cierto, no es cierto. Es que uno es Johan y el otro es Jonathan. Roxana, ¿alguna pregunta respecto a lo que propone Saint Simon? No, todo bien, gracias. Ok. Y Jonathan, Jonathan, ¿no? Ya, perdón, es que no escuchaba bien. No No, está bien. todo bien. No te escucho ninguna duda. Y sí queda claro, ¿no? La infografía es una especie de póster donde lo más que debe haber son imágenes que por sí mismas nos pongan el tema. Y en todo caso, las palabras deben de ser palabras clave o ideas fuerza, sin ¿cómo se llaman estos? Sin conectores, ¿no? El para, donde, cuando, todo eso se quita. Y luego el video lo pueden hacer en el formato que quieran, y una dificultad que podrían haber tenido o que quizás estén teniendo es si como lo suben, bueno, pegan la hoja, en una hoja de Word hacen la portada y luego pegan la liga al video. De preferencia que su video esté albergado en YouTube, porque así yo estaría y asegurarse de que esté público, ¿no? Para que yo lo pueda ver. Y dentro del propio video ustedes pueden hacer la introducción
obvio, el video, la entrevista es el desarrollo y las conclusiones, pero si deciden hacerlo aparte está bien. Entonces, una forma es una hoja de Word, la portada, la introducción, una redacción breve, luego la liga al video, las conclusiones, un párrafo también breve respecto a qué aprendieron con esta actividad y las fuentes de referencia. Ah, a ver, que alguien levantó la mano. No es cierto, alguien escribió acá. No, está bien. Entonces, yo tengo acá de fecha de entrega de esta actividad. Bueno, una cosa que les quiero decir es que no he entrado a calificar, porque apenas el lunes nos dijeron que podíamos ya empezar o retomar de nuevo las clases, ¿no? Entonces, no he hecho calificación. Veo que sí hay varios trabajos, entonces la intención sería, nosotros teníamos la actividad. Esta actividad la teníamos, la de la infografía para el 11 de octubre, y yo tengo calificados 13 trabajos, me supongo que hay más en plataforma, o incluso si deciden reelaborarlo a partir de lo que comentemos acá. Y el video era para supuestamente el 18 de octubre. Entonces, yo voy a tomar nota de lo que ustedes me digan, de lo que estén de acuerdo, y entonces el primer acuerdo sería eso. ¿Se quedan las fechas de entrega que tienen o consideran necesario que se extiendan las fechas de entrega para estas dos? ¿Qué opinan? Para, para el video podría ser en el transcurso de la próxima semana, por favor. Ujú. De la infografía se queda igual, o sea, con la fecha que está en plataforma, que era 11 de octubre. ¿Sí estamos? Sí, ¿Ahí tienen alguna observación para la infografía? ¿Alguna sí. observación? Solo una duda, profesora. Ajá. Si era para el 11 de octubre, la fecha límite de entrega sería este sábado, ¿verdad? Porque se Ajá, cumplirían sí, las pero, dos o sea, semanas. finalmente nosotros perdimos, o sea, clases. Entonces, por eso lo podemos extender. Yo insisto, hay trabajos que no están calificados porque se supone que, bueno, no supone, nos dijeron que no entramos a calificar, apenas el lunes nos dijeron. Y la verdad es que todavía no calificó los suyos. Pero si ustedes dicen que los hagamos, o sea, que recorramos las fechas, las recorremos, o sea, considerando que se nos van a ir empalmando, ¿no? Hoy estamos a 30 y se viene un fin de semana complicado. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podríamos dejar 27 para la actividad 3 y 28 para la actividad 4. ¿Cómo ven? O las dos para el 27 o para el 28. Pronúnciense. Y sobre todo si tienen alguna, dicen, bueno, ya ahorita aclaré alguna cosa, entonces ya mejor sí quiero que sea para tal fecha, ¿no? Ok, entonces está bien si lo hacemos Bueno, así. yo, Adelante. sí, perdón, yo la infografía pues ya la había entregado y ya me la calificó. Ujú. Entonces, ahorita ya nada más sería subirlo de mi video. ¿Quién eres Ajá. allá? Ok. Sí, pues entonces, mira, acá no se trata de perjudicar a nadie ni tampoco de facilitar la existencia a nadie. ¿No? O sea, ni una cosa ni otra, porque finalmente la plataforma nunca se cerró y ustedes podían por lo menos realizar las lecturas. Entonces vamos a ponerlo así, la actividad 3 porque yo voy a mandar un mensaje a todo el grupo para los que no estén acá. Entonces la actividad 3 se queda para el 27 de octubre, que es el lunes, como fecha límite. Si alguien ya le entregó, perfecto. Y la actividad 4 para el 28 de octubre, que es martes. ¿Estamos de acuerdo? Y si consideran necesario hacerle ajustes a partir de lo que yo exponga acá, pues también puede pasar eso. Ajá, ok. ¿Estás de acuerdo, Angélica? Bueno, entonces, si no hay dudas respecto a esto, voy a pasar a las siguientes dos actividades. A nosotros nos dijeron que en 2 semanas se iba a regularizar, pero nunca quedó claro si esta es la primera semana y luego es la otra, o si es la que viene y otra más, porque ya prácticamente son las vacaciones. Entonces yo lo que les voy a dejar, bueno, a dejar de compartir esa, lo que les quiero proponer es que yo voy a dar una versión
del tema del que sigue de Augusto Comte y igual revisamos las fechas. Ajá. Y si ustedes pueden, o sea, y ponemos fechas para la actividad 5 y 6. Entonces, la actividad 5, bueno, ahorita voy allá. Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo. Recuérdense que esto dura 40 minutos. Si se termina el tiempo, pues entonces regresamos con la misma liga. Bueno, dentro de los autores que se consideran fundadores, padres fundadores de la sociología, destaca de sobremanera Augusto Comte. Augusto Comte fue un filósofo y, o sea, también sociólogo, pues, pero lo que destacaríamos acá es que él trabajó con Saint-Simon. Entonces, en algún momento se separan y él da una continuidad a la propuesta de Saint-Simon. Digamos que profundiza, escribe muchísimo, tiene varios libros, como 4 o 5, y todos versan respecto de la filosofía positiva o de, o sea, filosofía positiva o positivismo. Entonces, realmente es un autor que hay que tratar con cuidado. Tampoco podemos decir que sea un autor que hay que hoy esté vigente, ¿no? Pero lo cierto es que hacia 1880, más o menos, es un autor prolífico y con mucho seguimiento. Entonces, voy a hacer mi exposición. Desde la perspectiva de Com, acuérdense que viene desde esta cuestión de Saint-Simon y vamos a seguir la misma lógica. En el caso de Saint-Simon, él también identifica que los cambios que han traído las revoluciones burguesas, tanto la política como la económica, han provocado un desorden. Y acá, con una intención específica, puse la palabra desorden separado, porque para él es muy importante tener un orden. Ajá. Entonces, él considera que ese desorden se nota porque hay muchos desajustes, producto de las novedades y que estamos en una situación de transición. O sea, la Francia de su época, porque además es otra cosa que destacan, los que se consideran padres fundadores, por lo menos los que vemos en este curso, los 3 son franceses, que nos da también una idea de la importancia que tiene Francia como la zona geográfica donde se producen los mayores planteamientos. Entonces, él identifica que hay una serie de desajustes, no necesariamente descalifica al antiguo régimen, pero le queda claro que estas cuestiones vinieron a causar cambios muy profundos, algunos que son necesarios consolidar, pero sobre todo lo que es muy importante para él es explicarlos. Entonces, él aspira a tener una república laica como la forma por excelencia del capitalismo. Acá es importante considerar que cuando hablamos de república nos referimos a los siguientes aspectos. Una república va a ser aquella que tiene división de poderes, y esto hace referencia, por supuesto, a la cuestión de la ilustración, ¿no? Estamos hablando de un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que tiene como intención romper este monopolio que tenía el rey. Entonces, república es justo el contrario de la monarquía. Una república también es donde hay elecciones, en la monarquía no hay elecciones, es hereditario el poder. En la república hay partidos políticos y se ejerce el derecho al voto. Y eso, por supuesto, que no existe en la monarquía, ¿no? Esa es la primera característica o los aspectos más generales de la república, que es a donde apunta que deben de transitar las sociedades, ¿no? De su época. Y la otra característica que tiene es que debe ser laica. Laicidad quiere decir que los asuntos públicos, los que nos conciernen a todos, salud, educación, vivienda, transporte, empleo, salarios, tiene que resolverse entre los ciudadanos, dejando de lado cualquier atisbo de religiosidad, no importa de qué religión sea, que por supuesto la mayoritaria sería pues la católica o la protestante, eso debe quedar fuera, ¿no? Es decir, va a ser un poder civil el que condicione, regule, sancione, vigile, ordene a un montón de civiles, ¿no? Que serían los ciudadanos. Entonces, aquí hay una cuestión muy específica para Com respecto de la validez de la laicidad y de lo que implicaría para la sociedad francesa consolidar este proceso, ¿no? De ser una república laica. Y por supuesto que al igual que Saint-Simon, él encuentra muchos beneficios al capitalismo, porque se rompe con las ataduras del feudo, porque se surgen las ciudades, la electricidad, la máquina de vapor,
la supuesta, digamos, libertad de la mano de obra, porque bueno, puede ir de un lugar a otro, ¿no? Lo que no hacía en el feudo, porque estaba pegado a un feudo, ¿no? Y en el caso del capitalismo, pues se supondría que no, porque tienes el derecho de tránsito, ¿no? De la libertad. Aunque bueno, finalmente o sea, o sea, los procesos no son lineales y entonces, pues sí, la gente va a terminar como quedándose en algún lugar. Pero se supone que yo tengo la libertad de trasladarme a otra ciudad, ¿no? O incluso a otro país, ¿no? Dependiendo de un montón de condicionantes. Eso, por ejemplo, no existía en el feudalismo y para cómo es muy importante, ¿no? Y luego él va a tener esta propuesta de la filosofía positiva y acá es importante, primero, la filosofía positiva la está considerando él como el origen del pensamiento, del conocimiento, y cuando él dice positivo tiene dos sentidos, uno de ellos ya lo habíamos comentado, o prácticamente ya los dos los habíamos comentado, positivo en el sentido de algo bueno, si está así lo entiende Com, pero también es positivo porque es fáctico. Y cuando decimos que algo es fáctico es que es de hecho. Entonces, de hecho, no con una especulación, sino a partir de una comprobación derivada de las observaciones que se puede construir un conocimiento. Y eso, por supuesto, que está basado en el método científico. Acuérdense que tanto Saint-Simon como Com están buscando cuál sería la manera, y método quiere decir manera, cuál sería la manera de que un conocimiento sea científico a efectos de explicar lo social. Entonces, el que tiene, por supuesto, ese rango y esa, digamos, autoridad, pues es el método científico que usan las ciencias exactas. Bajo este concepto, Kuhn va a proponer como dos grandes líneas de análisis de lo que él después va a llamar sociología, que al principio no lo llamó así, lo llamó física social, ¿no? Entonces, eh, Kuhn dice que esta nueva ciencia, lo que sea, tiene que tener como dos grandes líneas, ¿no? De análisis. Uno es la estática social, y entonces es muy interesante porque él identifica que esta cuestión de la estática como algo de energía, pero también como algo fijo, tiene que ver con las leyes. Entonces, la sociología, bueno, la nueva ciencia tiene que proponer ordenamientos que regulen el movimiento de la sociedad o el comportamiento de la sociedad, ¿no? Y la otra gran arista que tiene esta nueva ciencia es el estudio o la propuesta de que en las sociedades existe algo llamado dinámica social. Y la dinámica social se refiere a una serie de postulados, y ahorita vamos para allá, que él identifica y que establecen los escalones, las etapas, los pasos para llegar al progreso. Fíjense cómo para él es muy importante tener leyes, y en las ciencias naturales hay leyes, ¿no? La ley de la gravedad, o la de la cuestión de la temperatura, por ejemplo, pero al mismo tiempo se construyen desde el objeto, desde el estudio de los fenómenos naturales, se construyen teorías. Entonces, él no ceja con esta idea, ¿no? De que si se toma a pie juntillas el método científico que usan las ciencias llamadas exactas, necesariamente vamos a identificar las leyes que regulen el comportamiento social o el devenir social y al mismo tiempo establecer teorías para explicar. Al final, o sea, teoría es un conjunto de conceptos, ¿no? De categorías conceptuales o analíticas que permiten explicar algo. Lo que va a ser muy interesante es que esta teoría que él propone de la dinámica social está relacionada o busca explicar o da pie para ir al progreso. Y entonces aquí tenemos una idea interesante porque la primera característica que destaca del pensamiento de Comte es que el progreso siempre, o sea, progreso como cambio, siempre es para bien, siempre, siempre, siempre. Las sociedades cambian para bien, o sea, eso se está progresando, ¿no? Pero la tercera que me parece a mí la más interesante de su visión, desde considerando que está muy, muy pegado con lo del método científico, es que este progreso es natural. O sea, necesariamente una sociedad va a progresar para bien, necesariamente, ineludiblemente, inevitablemente. Y estas dos cosas, si bien es cierto, podemos encontrar alguna regularidad en la sociedad y entonces en ese sentido se pueden establecer alguna serie de axiomas, como puede ser alguna ley. No estoy hablando de la cuestión jurídica, sino de cómo se comportarían las sociedades. Eso podríamos más o menos aceptar.
pero lo que es altamente cuestionable es que él suponga que todo cambia para mejor y lo que podría ser mucho más grave, por decirlo de alguna manera, en el sentido que hay una mucho lo hemos hablado de esto, no, o sea, esto de que si es objetivo, no sé qué, ¿no? O sea, nadie puede considerar que las sociedades evolucionan para donde sea de manera natural, es decir, tiene que haber un evento que provoque otro evento, aunque suene como muy obvio. O sea, no es lo mismo que como que pones en un algodón una semillita de frijol y la pones en el sol y a los tantos días va a germinar y no sé qué. Así no funcionan las sociedades, ¿no? Puedes darle a una sociedad, o sea, puede pasar un evento en una sociedad y no necesariamente sabes para dónde va. Y me recuerdo, no sé si ustedes lo escucharon, pero hacia más o menos como en 7 de septiembre, 15 de septiembre, algo así, en Argentina se celebraron elecciones. Hoy ellos llaman provincias en algunos estados. Y hay una fuerza política que es bastante, tiene 80 años, que es el peronismo, y arrasó, ¿no? Arrasó y esa fuerza política que está fraccionada en muchos partidos, pues es la oposición del gobierno. Y el domingo pasado hubo elecciones otra vez, ahora fueron para elegir diputados. Y el resultado fue el contrario. O sea, el tal peronismo que todo mundo, o sea, bueno, que hay muchos argentinos que lo defienden acérrimamente, perdió frente al partido en el gobierno. Entonces, o sea, cualquiera pensaría que si en septiembre el peronismo ganó en Argentina, pues era una condición o una consecuencia natural que ganara en octubre. Pues no, no ganó. Y bueno, están hechos locos, ¿no? La mayor parte de los analistas políticos en Argentina por saber qué fue lo que pasó. O sea, ese es un primer evento que nos demuestra que no es natural el cambio, ¿no? Y podemos recurrir a varios casos. Por ejemplo, en nuestro país, si ustedes identifican qué sé yo, o sea, lo de Ayotzinapa, que es un evento bastante impactante y grave, o sea, uno pensaría que todos estamos volcados en la calle y haciendo no solamente mítines y marchas, sino plantones y quedándose allá en campamentos. Y no digo que no es importante para la sociedad, ¿no? En los primeros años, pues había manifestaciones tumultuosas y sin embargo se ha ido desdibujando, ¿no? La participación ciudadana. Entonces, como un evento que parecía una afrenta muy grave y que lo es para la sociedad, finalmente no toma necesariamente el curso de lo esperado. Y como eso podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Es decir, y esto lo he repetido varias veces, o sea, las sociedades no son homogéneas, las sociedades no se mueven al mismo ritmo y no siempre se mueven para donde uno quisiera que se movieran, ¿no? O supondría que se movieran. No, o sea, finalmente tienen su propia, no voy a decir dinámica porque en este caso es palabra de com, tiene su propia lógica y contiene en sí misma una serie de contradicciones. Otro ejemplo que se me ocurre ahorita, y bueno, dos. Uno es la independencia de México y otro es la Revolución Mexicana. Cuando la independencia de México, ustedes si estudian la independencia, pues era obvio que iban a ganar pues, los insurgentes, ¿no? Hidalgo, Morelos, Allende, aunque no estuvieran ya vivos, ¿no? Y pues no ganaron ellos, ganaron los criollos, ¿no? Y sí, o sea, somos independientes, no sé qué, pero al final de cuentas, la marginación de una amplia masa de la sociedad pues, se quedó igual. Y otro ejemplo es la Revolución Mexicana. Si ustedes identifican o tienen algunos datos generales de la Revolución Mexicana, bueno, estaba Villa y Zapata, que son bastante, bueno, Villa bastante aguerrido, Zapata como con ideas muy revolucionarias y que representaban el sentido del grueso de la sociedad, que estamos hablando de campesinos, de indígenas, y pues quien gana la revolución son la fracción que representa Carranza, que no son ni indígenas ni campesinos, ¿no? Entonces dicen, no, ¿qué pasó? O sea, algo pasa en el imaginario colectivo, algo pasa en las sociedades que no necesariamente se puede. Por eso también esto de que las ciencias sociales son predictivas es bastante ingenuo. O sea, yo puedo suponer que va para acá, pero no puedo tener ninguna certeza y eso daría una diferencia con las ciencias naturales, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, esta palabra, sobre todo lo de lo natural, me parece que es uno de las más, de las,
Pues sí, de las más fuertes imprecisiones de Comte, sobre todo porque él está necio, así como evolucionan los frijolitos o un proceso biológico, el que ustedes quieran, la respiración, no sé qué. Y sí, o sea, tiene una secuencia, ¿no? Lógica. En la sociedad no funciona así. O sea, al paso uno no le sigue el dos, al paso uno le puede seguir el cuatro, luego se regresa al menos uno, ¿no? Entonces, esa es una crítica importante, pero bueno, él le tiene esa intención. Y precisamente para poder reforzar su idea, entonces, y ahorita voy para allá, téngalo presente nada más, es que finalmente él trata de explicarnos cómo funciona el pensamiento y cómo funcionan las sociedades. Y, o sea, pone esto de que busca que haya leyes, ¿no? O trata de identificar cuáles son las leyes. Quedan 10 minutos, sí vamos a regresar. Trata de identificar cuáles son las leyes que rigen el comportamiento de lo social. Y entonces propone esto de la ley de las tres etapas o estadios. Y fíjense, digo, yo la hice, pero además me parece que explica muchas cosas, ¿no? La primera, pues, iba a decir que está bonita, pero más que nada es que es útil. La primera es que para él el conocimiento y la sociedad siempre va hacia arriba. Por eso están estas espirales. Y por eso es esta espiral de acá. O sea, todo lo que pasa dentro de las sociedades, me refiero a la conformación de las sociedades o al propio pensamiento científico, siempre va para arriba, siempre va para mejor, ¿no? Y pues, o sea, nadie está pensando que el infierno está arriba, ¿verdad? O sea, siempre está hacia lo alto. Y entonces estar arriba o ir hacia lo alto significa que estamos bien. Y entonces él va a hacer un parangón entre el pensamiento y el desarrollo histórico. Entonces, él identifica una primera etapa, la que llama teológica, donde la explicación de lo que sucede se atribuye a fuerzas naturales o a dioses. Y entonces tenemos, pues si quieren, desde los pueblos mesoamericanos, pues tenemos a Tlaloc, ¿no? Entonces llueve porque Tlaloc quiere. Y si lo quieren desde la religión católica, pues llueve porque San Isidro dejó caer ahí el garrafón, ¿no? Y todo lo que sucede se explica por eso. Esa etapa teológica tiene un parangón o una similitud con el esclavismo. Como finalmente la evolución, el desarrollo humano o el devenir de la humanidad siempre va para mejor, asciende a otro nivel y esa segunda etapa, bueno, teológico quiere decir teo, quiere decir dioses y lógica es conocimiento. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento? De los dioses. Sea un solo Dios que tiene muchos santos, o sea, muchos dioses, ¿no? Como puede ser de la guerra, de la lluvia, Y la segunda etapa es la etapa metafísica. Y aquí la primera cuestión que yo haría es distinguir o partir la palabra metafísica, quiere decir más allá de lo físico. Entonces, en esta etapa metafísica, la explicación está dada a partir de una serie de esencias, de causalidades, de sustancias, y entonces el mal, el bien, la bondad, es lo que explica lo que sucede en el mundo. Y de alguna forma se puede hacer como equipararlo con lo que es el feudalismo. Pero como siempre vamos hacia mejor desde el punto de vista de cómo, entonces vamos a llegar a la tercera etapa, que es la más alta, que es la última, que es la científica y que, por supuesto, que es como para cerrar su círculo, ¿no? Y que tiene que ver con esto del positivismo. Esta etapa es una etapa por sí misma científica a partir de que sus conceptos, sus conclusiones, sus leyes, sus axiomas, sus planteamientos derivan de hechos observados, registrados y comprobados. Entonces, cualquiera podía comprobar que el ferrocarril era un beneficio, ¿no? Cualquiera podía comprobar que la luz eléctrica alarga la vida de las personas y permite hacer actividades que cuando no hay luz eléctrica, pues son muy complicadas, ¿no? Entonces, esa etapa es donde él ubica el conocimiento humano para el momento en que él está, y esa etapa se corresponde con el capitalismo, porque justamente va a ser ahí en esa tercera etapa como el plenitud de la humanidad, ¿no? Esto a veces puede ser, o sea, difícil de estar de acuerdo, pues, porque queda claro que la vida no funciona así, pero para cómo sí funciona así, ¿no? Luego tenemos
Otra parte de la propuesta, o sea, llevamos tres, las ramas de la sociología, la estática y la dinámica, la ley de los tres estadios, y para corroborar sus planteamientos, entonces, va a construir la pirámide de las ciencias. Él identifica que todas son iguales, o sea, bueno, todas las que están acá listadas, ¿no? O sea, la base del conocimiento es la matemática, después sigue la astronomía, la física, la química, y como la corona del conocimiento científico tenemos a la física social, que posteriormente llamaría sociología. De la más abstracta y general, que sería las matemáticas, va a suponer, bueno, a proponer que vamos a llegar a un momento de prácticamente de excelencia científica, y eso lo va a dar la física social. Ahora, es interesante el nombre. La física se refiere al movimiento, a la forma, a la distancia de los cuerpos, ¿no? Pero él resuelve esto cuando dice que eso, o sea, todo eso es la física, o sea, esos cuerpos, entre comillas, pues son los seres humanos, ¿no? Estoy leyendo. Dice Johan, compensó en esa sociedad de evolución positiva, pero en ese entonces ya existían sistemas antinaturales. No sé qué cosa es un sistema antinatural, ¿eh? Sin embargo, el sistema propio merma el desarrollo natural de la sociedad. Es que desde mi perspectiva no hay nada natural. A ver, natural, Johan, es que algo suceda sin que tu voluntad intervenga. Por ejemplo, yo ahorita tengo catarro. Entonces voy a estornudar más allá de mi voluntad porque es un proceso biológico. Si se acumula o sea, el fluido, voy a estornudar y puedo dejar que me escurra o me puedo sonar. Eso es natural. Que me suene con un pañuelo de Sara o que vaya a Medicasura, que me den loratadina, eso no es natural. Y eso es parte de la sociedad. Es decir, desde mi perspectiva, lo natural es aquello que sucede sin la voluntad humana, y lo social es lo que sucede con la voluntad humana, sea consciente o no el ser humano de que lo que está haciendo. Ajá. Es que eso es diferente. Cuando tú decides, después que dice, no ha habido oportunidad de iniciarlo, o sea, este proceso natural, dice él, a lo que podría ser un desarrollo comunitario. Ajá, pero solamente la palabra comunidad es diferente a la palabra sociedad, o sea, no solamente pues la palabra, sino lo que significa, o a la palabra conjunto o agrupación. A ver, dice, sí, pero precisamente, y al final dice que Saint-Simon estaba de acuerdo con eso y que los bienes debieran de ser comunes, pero justamente por eso es que una cosa es comunes y otra cosa es comunidad. Justamente por eso es que Marx dice que es utópico. O sea, está bien chida la propuesta de Saint-Simon, todos debiéramos de tener todo, pero justamente porque hay una naturaleza, fíjense, ojo, porque puede ser contradictorio, en la forma del ser humano, que no puedes pensar que alguien va a decir, o que Slim va a decir, bueno, sí, ya me di cuenta, ¿no? Entonces, vengan todos y díganme cuánto quieren de mis ganancias. Eso no va a suceder. Por eso es que Marx dice que es utópico. Entonces, desde mi perspectiva, no hay nada natural en la sociedad. Natural en ese sentido. No, o sea, es natural, qué sé yo. O sea, hoy el embarazo en adolescentes es un problema social, de salud pública, ¿no? O sea, ¿por qué no lo era en 1900? Pues porque en 1900 no se necesitaba la mano de obra femenina. Y porque si salía alguien estaba embarazada a los 14 años, pues siempre iba a haber alguien que iba a estar ahí para que tuviera uno, sino 14 hijos, ¿no? La sociedad ya se va a acabar, las sociedades evolucionan y resulta
que necesitas irte a trabajar, aunque tengas hijos. Entonces no es natural el embarazo a los 14. Es una, insisto, es una voluntad, ¿no? Puede ser consciente o no, pero es una voluntad. Para crear una comunidad se necesita voluntad. Comunidad quiere decir que todos somos iguales. Y no necesariamente estamos pensando en que todos somos iguales. No es la mecánica o la lógica o los patrones culturales que tenemos. Ya se va a acabar. Hoy.